Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Motor Review, Viajes y Guías. En un video anterior les había comentado que iba a hacer un tutorial sobre las aplicaciones que trae la cámara que estoy utilizando, la DA-i60+, pero me quedé sin celular y pues no lo entregan hasta dentro de 8 días, se me dañó. Entonces en lugar de ello les voy a compartir un video que vamos a hacer en torno a mi motocicleta, que es una Apache 180 modelo 2016, que ya va por los 60.000 kilómetros. Esto porque la compré por razones laborales, que después les comentaré como nos pasa a muchos de nosotros. Terminamos en el mundo de las motos por razones de trabajo, razones laborales, en fin. Entonces la idea es mostrarles un poco mi moto, los accesorios, algunos problemas que he tenido con ella y que la conozcan. ¿Listo? Entonces acompáñenme amigos. Entonces amigos, como les venía comentando, inicialmente muchos de nosotros no nos gustaban las motos, las veamos como un peligro, como un riesgo, pero por alguna situación, en especial por nuestra situación laboral, que conseguimos un empleo fuera de la ciudad, como fue mi caso, terminamos comprando una moto y esto se nos termina volviendo una pasión. Entonces les voy a contar un poco cómo fue la experiencia. Esta moto la compré nueva de concesionario porque pues me daba miedo que me fueran a meter una moto con el motor malo o algo así de segundo. Entonces dije, mi primer moto, comprémosla en concesionario, pues a que tengamos algún tipo de garantía o de fiabilidad sobre cómo viene la moto. Entonces, lo primero que les quiero comentar es cuando ustedes compren su moto, si la compran de concesionario, la tienen que revisar muy bien. ¿Por qué? A mí me pasaron las siguientes situaciones. Lo primero es que esta parte de acá del sticker de RTR, que dice 180, venía con una calcomanía de 160. Era mi primera moto, de la emoción no revisé, la calcomanía venía hasta torcida y me vine a dar cuenta como 8 días después cuando me puse a detallarla bien. Ya cuando fui al concesionario me dijeron que no, que eso se debía decir o debía haberles dicho al momento de recibirla. Como no lo hice, me tocó comprar el sticker, valió en ese entonces como 6.000, 8.000 pesos, no fue mucho, pero pues si uno compra una moto nueva, espera que no le tenga que cambiar este tipo de cosas, cosa que se me hizo muy irresponsable del concesionario, pero finalmente le puse mi sticker 180 y pues ya quedó la moto como yo quería. Entonces amigos, otra de las recomendaciones que les quiero hacer es cuando compren su moto de concesionario, las motos como vienen un poco desajustadas, digamos que la tornillería no viene como debería ser, o eso fue lo que me pasó con esta TBS. Entonces respecto a eso les recomiendo que hagan un ajuste general, le manden a hacer un ajuste general en la primera revisión que les hacen a las motos. ¿Por qué? En mi caso la tornillería no venía bien ajustada y en la parte del motor, entonces a los pocos días, como a los 8 días de estarla usando, eso fue más o menos según mi ritmo de uso, como de a los 500 o 1000 kilómetros, se le soltó este tubo de acá que entra al motor. Entonces pues era mi primera moto, me pasó eso y no sabía qué hacer, era en carretera, tocó llamar a un amigo y ahí medio me explicó cómo solucionar eso así de improviso. Entonces para que no les vayan a pasar, digamos, que esas experiencias como malucas. Lo otro que me sucedió por los ajustes de la moto es lo siguiente: la palanca de los frenos, o bueno, la palanca del freno mejor, la palanca trasera, esta de acá, tiene un tornillo acá que pasa y va cerrando esto. ¿Qué problema tuve? Esta es la tercera palanca que compro porque esto viene mal ajustado. Entonces cuando yo iba muy rápido en carretera, que eso es un peligro, es súper peligroso, espero que los de TBS, los de AKT, que son los que ensamblan, vean esto y revisen mejor los procedimientos que hacen. Esto se le caía, entonces en una ocasión fui a frenar, me pasó el pie derecho porque esto lo había botado ya y pues el susto fue grandísimo. Entonces, como les decía, el tornillo del pedal del freno, revisen muy bien
que esté bien atornillado para que no se vayan a llevar sustos después en carretera, que van a pisar y pasa el pie derecho. ¿Cómo solucioné eso? No, finalmente lo que me tocó hacer fue comprar nuevamente la palanca, que vale como 35.000 pesos, mandarla cerrar de acá un poco para que entrara ajustada y meterle el tornillo con una guasa es una especie de arandela como rota que evita que se aflojen los tornillos por la vibración. Eso es básicamente. Entonces, continuando con esto, el carenaje de la moto, esta parte de acá, la farola, esto de acá donde va el sticker que les comenté que me tocó cambiar, esa parte viene muy desajustada, los tornillos vienen muy flojos, entonces es apretar estos tornillos para que deje de vibrar, y los laterales de acá, si pueden, y tal vez en un video posterior les explique cómo evitar la vibración del carenaje con el tablero, que eso pues es bastante molesto cuando uno va a altas velocidades. Entonces el carenaje, como les digo, toca ajustarlo muy bien porque de fábrica viene bastante flojo. Acá no sé qué les pasa porque no apretan bien los tornillos, y eso hace que suene bastante, hace que suene acá estas dos uniones, hace que suene el tablero con el carenaje. Entonces toca apretarlo, y si pueden agregarle foamy o silicona en las partes en donde se une, que fue lo que yo hice, y así se le quita esa vibración que es muy molesta. Lo otro es esta tapa de acá, la del switch. Entonces es revisar, o más que revisar es levantar la tapa, y lo mismo, el foamy es nuestro amigo en el caso del Apache para eliminar las vibraciones. Se le pone un trozo de foamy, se ajusta bien y deja de vibrar, porque la vibración es bastante molesta. De hecho, diría que es mi única queja respecto a esta moto, pero es algo que se puede corregir. Entonces, lo otro que les quiero comentar es el tema de velocidades, kilómetros que maneja esta moto, que pues el tema de la velocidad siempre nos apasiona a los moteros de corazón de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo primero, el kilometraje. Mi moto la compré en 2016 en febrero y tenía que viajar fuera de la ciudad todos los días eran 150 kilómetros. Por esa razón el kilometraje está en 58.450 kilómetros. Con este kilometraje pues tengo varias cositas, digamos, que contarles sobre la moto. He tenido muchas experiencias en ella que después les comentaré. Hice un viaje con mi novia a Santa Marta y la moto se comportó bastante bien. Entonces lo que quiero mostrarles es el tema de la velocidad. Bueno, el tablero tiene un trip A, un trip B, que son como para medir recorrido. Lo otro tiene un top speed. Este top speed de 138 kilómetros, debo ser sincero y no, la idea es no exagerar, y estos 138 kilómetros se los saqué pero de bajada, viniendo de Chocontá hacia Sesquilé hay una bajada muy buena, entonces ahí alcanzó a subir a los 138. En plano, la moto lo más que me ha dado ha sido 128 en sus mejores momentos, porque hay momentos en que la moto vuela, como hay otros en los que no quiere correr, es un poco caprichosa. ¿Qué otra cosa? La aceleración, que es así la verdad, hace poco la he borrado, y es cuánto se demora la moto de 0 a 60. En este caso dice que lo menos que me demoraba ha sido 8,7 segundos. Eso entonces en cuanto al tema del tablero, velocidad, top speed, que es algo que nos interesa muchísimo a los moteros. Siempre que vamos a comprar nuestra primera moto, lo primero que pensamos es cuánto es la velocidad máxima. Entonces esta, como les digo, en plano 128 kilómetros por hora, y de bajada le he sacado hasta 138. Eso es como el tema de la velocidad. Entonces vamos a ver lo que fueron algunas modificaciones y accesorios que tiene la moto. Lo primero, de fábrica trae unas exploradoras, que son estas de acá. Están una acá al lado. Son unas exploradoras excelentes, funcionaron muy bien en el viaje que les digo que hice a Santa Marta y en otros viajes pequeños que he hecho. Funcionan de maravilla. Ahora, hay otro accesorio muy importante que trae y que pues debemos tenerlo todos si aspiramos a salir de viaje, que es este puerto USB. Acá, ese puerto USB lo trae de fábrica.
o bueno, es un accesorio que el concesionario nos ofrece. Inicialmente ese puerto lo trae acá anclado a la defensa de la moto, pero hay un problema, y es que al traerlo acá salta muchísimo barro, agua, y el puerto no dura nada. Por eso decidí cambiarlo a esta parte y pues ahí me ha durado bastante. Con el original que venía la moto me duró, pónganle 2-3 meses. Con este ya llevo más de un año y me ha funcionado bastante bien. Las codanías que he puesto a la moto en realidad son muy pocas, no me gusta tampoco exagerar un poco las calcomanías de la moto. Le coloqué esta de acá que es siliconada para proteger el tanque que no se raye, porque con el pantalón y como uso rodilleras se raya muchísimo el tanque. Esto me costó como 25.000 pesos y han salido bastante buenas y cumplen su función, que es lo más importante. Lo otro es en la parte de la cola de fábrica. Esta parte de acá viene totalmente negra, es un plástico negro. Entonces pues como para personalizarla un poco le mandé colocar este diseño que es parecido al que trae la tapa, de hecho es el mismo, una imitación de fibra de vidrio, de fibra de carbono, perdón, de vidrio. Entonces la idea era pues que se viera distinto y pues efectivamente algunos amigos me han dicho que les ha gustado, que se ve chévere y pues protege de una vez el plástico, cosa que cuando lo levante la moto se siga viendo como nueva. Otra recomendación que les quiero hacer es, cuando fui a Santa Marta me sucedió lo siguiente, la moto empezó a jalonear, como a ahogarse, y pues no sabía qué era. Antes de eso ya tenía ese problema, la llevé del mecánico, lavó el carburador, la sincronizó y me dijo que había quedado bien, pero pues en el viaje me di cuenta que no. Todo el problema que tenía la moto es que la gasolina a veces viene con mugre. ¿Y qué pasa? El mugre entra al carburador y empieza a ahogarlo. Entonces lo que hice fue lo siguiente, compré un filtro de gasolina, no sé si acá se alcanza a ver. Ese filtrico vale 1.500 pesos y me solucionó el problema. La moto no se volvió a ahogar, a taponar por mugre ni nada. Son 1.500 pesos muy bien invertidos. Entonces ese filtro es, digamos que bendito, como dice la mamá. Otro accesorio o cosa que le incluía a la moto para hacerla más utilitaria fue este baúl. El baúl es, algunos dicen que no es muy estético la moto con el baúl, pero pues la verdad es bastante práctico. Ahí yo guardo el impermeable, las botas, el casco, la maleta, muchísimas cosas, y me protege la documentación cuando lo agarran a uno esos aguaceros que suelen caer en Bogotá. Entonces pues es una buena inversión a mi manera de ver. Lo otro, la moto viene con una llanta 110 de fábrica. Yo se la cambié por una 120-80-17 Pirelli, de la misma que traía de fábrica, porque pues estuve leyendo y entre más, digamos que sea un poco más ancha la parte que roza con el piso, da un poco más de estabilidad. Además que me he dado cuenta que me permite como subir un poquito más de peso en la moto sin que se baje tanto la llanta. Entonces pues le cambié la llanta por la 120 y me valió 10.000 pesos menos que la 110. Nunca entendí yo, ni siquiera el vendedor entendió por qué la 120 es más económica. Entonces vale la pena hacerle la inversión cuando acabemos las que vienen con la vienen de fábrica. Los posapiés traseros, entonces si se dan cuenta, los posapiés traseros de esta moto originalmente son plateados, son estos de acá. Entonces yo qué hice, cuando fuimos a Santa Marta, mi novia se quejó bastante de que vibraba mucho. Entonces le he hecho algunos ajustes a la moto, esos temas yo creo que para otro video, para reducir esas vibraciones. Entre esos ajustes están estas gomas que son parecidas a las del posapié delantero, que lo que hacen es como disminuir esa vibración y que el pasajero pueda disfrutar más el viaje, hacer viajes más extensos sin cansarse tanto. Lo siguiente, con el tema de las vibraciones, la Apache la critican un poco no muchísimo, por el tema de las vibraciones.
Las vibraciones se sienten especialmente en los posapiés tanto del pasajero como los del conductor, y adicionalmente acá, que es muy molesto el tema de que en el manillar se sientan tanto las vibraciones. Entonces yo que le coloqué estas almohadillas para disminuir la vibración, y pues han funcionado bastante bien porque digamos que ahora soporto viajes un poco más largos sin que me empiecen a doler las manos. Entonces le puse estos manillares y me han funcionado bastante bien para el tema de las vibraciones. Fue algo muy económico, el par de manillares me valió 3.000 pesos. Entonces si se dan cuenta son 3.000 pesos muy bien invertidos. Por último, amigos, lo que les quiero contar, aunque no se va a ver, es el chasis de la moto. Es como donde va sujetado el motor, todas las partes de la moto. Entonces bajo el tanque hay un tubo que va acá por toda la mitad desde donde se sujeta el tanque. ¿Qué pasa ahí? Como a ese chasis va sujetado el motor, toda la vibración la transmite a la carrocería, por decirlo de alguna forma, al tanque. Entonces una forma de disminuir la vibración no solo en la Apache sino en todas las motos es recubriendo esa parte del chasis que va al tanque con neumático, y de esta manera disminuimos un poco la vibración para no cansarnos en los viajes largos. Eso era, amigos, pues lo que les quería comentar. Pues le he hecho otras modificaciones que pues sería más a detalle sobre el tema de las vibraciones, que me ha funcionado bastante bien. Pero pues eso sería tema para otro video. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Cambio y fuera.